Bueno, ya que son y 20, les propongo ir arrancando. La propuesta del día de hoy es pública, o sea, es para todo el mundo, para el que recién va a conocer Social 21, y más que nada, en realidad, yo la había pensado, sobre todo, para los compañeros que tienen, digamos, un tiempito, pero son bastante nuevos, como por ejemplo Brenda, Mariano de Capital, Guille Perrone creo que también es relativamente nuevo me refiero a un año y medio de participación, y que lo que nos pasó con la pandemia es que cuesta un poco encontrarse, entonces quizás cuesta alcanzar el material de formación o hacer los encuentros. Entonces, a mí me parece que es muy importante que el militante y la militante estén formados políticamente, puedan tener las herramientas, nutrirse de los conceptos para poder salir con mayor envergadura a debatir con sus familiares, con sus conocidos, en el trabajo, en donde sea, en el transporte público, en la parada del colectivo. Y para eso necesitamos justamente aprender los conceptos que nosotros venimos llevando adelante en Social 21. Social 21 es un movimiento de liberación nacional que defiende e impulsa este proyecto de liberación nacional que representa al modelo de desarrollo argentino. Nuestra línea histórica es de San Martín, Rosas, ahí vino otra compañera de Mar del Plata, San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, los compañeros de los 70. También estamos construyendo nuestra línea de mujeres argentinas, como Encarnación Escurra, Eva Perón, Juana Zurduy. Y dentro de esa línea histórica y ese modelo de desarrollo argentino, nosotros reivindicamos digamos, no hace falta tener una pertenencia ideológica, que tenés que ser peronista o tenés que ser radical. Lo importante es, como decía Lili, por ejemplo, defender la patria, poner el interés patriótico y nacional por arriba de todo. Nosotros tomamos a estos distintos próceres por su experiencia y por la obra concreta que tuvieron y los reivindicamos en ese sentido, por ejemplo, por su obra con el Estado empresario. Pero en Social 21 conviven distintas expresiones políticas, como por ejemplo compañeros que vienen del anarquismo, compañeros que vienen de la izquierda nacional, compañeros que vienen de un nacionalismo más ortodoxo, peronistas, radicales. No importa el partido político al que se hayan afiliado o la procedencia política de sus familiares, sino lo más importante es justamente poner por encima el modelo de desarrollo argentino. Ese modelo de desarrollo argentino, nosotros creemos que está compuesto principalmente por el Estado empresario, es decir, el Estado planificando la economía a través de las empresas del Estado, y la pequeña y mediana industria. No somos ni totalmente estatistas, como un modelo que podría ser más bien ligado a la Unión Soviética, a los rusos, ni tampoco somos del libre mercado, como supuestamente dicen ser los norteamericanos y los ingleses, que en realidad, si investigas un poquito su historia, son muy proteccionistas, sino que vamos hacia un modelo mixto, donde los sectores estratégicos de la economía puedan estar controlados por el Estado, porque en el Estado está representado el pueblo argentino, que se puede votar, se puede cambiar, se puede modificar a piacere del pueblo, no como las empresas privadas, que los directorios los eligen ellos y están cada vez más en el anonimato. Y la pyme, para que se pueda desarrollar también el sector privado y sea dinámico y no traiga una burocracia eterna en la que para fabricar un caramelo tiene que venir un comisario político a aprobarlo. Entonces, esta mixtura de Estado empresario más pequeña y mediana empresa privada es justamente lo que compone, en términos económicos, nuestro modelo de liberación nacional, que creemos que tiene que volver a la Argentina porque hace 40 años que está ausente. Desde que Menem decretó la reforma del Estado, la ley de reforma del Estado, han quedado algunas empresas estatales, incluso se han recuperado el 51% algunas empresas estatales, pero ya nunca más volvió el Estado empresario a liderar y a conducir el proceso económico, y en ese sentido esto vino acompañado por una caída constante del trabajo en blanco, a la cual pasamos de, en los años 90, tener el 80% del empleo en blanco y ni siquiera tener índices de desocupación, es decir, que no se mida la desocupación porque no era un problema, a hoy en día tener solamente un 33% de la población económicamente activa con trabajo en blanco y el resto repartido entre trabajo en negro, planes sociales y desocupación, lo cual se demuestra en el nivel
la calidad de vida bajísima que tenemos todos, incluso los que tienen trabajo en blanco, porque las condiciones de trabajo se van a la baja con un proyecto como el que estamos, que es un proyecto lamentablemente colonial. Además, en Social 21 tenemos un desarrollo filosófico, porque entendemos que la liberación nacional no es solo material, sino también espiritual, pero no compramos con la idea de que la batalla es cultural y nada más, porque entendemos que para que haya una liberación espiritual, para que el argentino pueda realizarse, y la argentina, y pueda mirar a los ojos a sus compatriotas y no estar con la espalda encorvada y gacha de tanta esclavitud, tiene que liberarse materialmente. Nadie puede liberarse espiritualmente ni debatir filosofía viviendo en una casilla, sin agua, sin luz, con sus 4 chicos hacinados, teniendo que vivir de ir a buscar mercadería a un comedor y de el roperito comunitario de la caridad y la solidaridad de otros argentinos. Nadie lo puede hacer eso, y no es digno que nuestros compatriotas vivan así, y viven así. Hoy, en el siglo XXI, yo conozco a nuestras compañeras del merendero Los Quedan 10, las mamis, le decimos nosotras, que están día a día teniendo que buscar 3, 4, 5, 6 baldes de agua por día para lavar la ropa y para bañar a sus chicos, y viven en una injusticia estructural a la cual ya están acostumbradas. Lamentablemente hay gran parte del pueblo argentino que vive en esas condiciones y ya se acostumbró. Y así piensa que van a vivir sus hijos, y muchos están resignados, y la única evasión de eso es la gira, la joda, la vida es corta, vamos a darnos en la pera y a lo sumo salir a afanar, que es un poco más emocionante que andar cartoneando las 24 horas del día. Entonces, nosotros entendemos que la liberación es material y es espiritual. Y por eso basamos nuestro proyecto en estas 4 patas, de las cuales hoy vamos a presentar 2, que son el Estado empresario, que tiene mucho que ver justamente con la liberación en términos materiales, la justicia social, la independencia económica de nuestro país, y la democracia participativa, que hace mucho también a la liberación espiritual de nuestro pueblo, porque la democracia participativa lo que hace es hacer que el pueblo se empodere realmente y pueda gobernar y deliberar más allá de sus representantes. Yo lo que hice para hoy es prepararles unos PowerPoint, porque esto lo tomé de una letra nuestra. Nosotros tenemos más o menos 350 textos, no más, como 500 textos escritos entre los proyectos de ley y los distintos planes programáticos que tenemos. Y bueno, yo tomé estos porque son muy importantes. Después me gustaría, si ustedes quieren, en el chat, que puedan aclarar quienes no vieron los distintos planes programáticos que tenemos, como por ejemplo Plan Naval, ELMA 21, Plan de Salud, Plan de Vivienda, Plan Aeronáutico, Plan Automotriz. Si quieren ir comentándolo en el chat, dejándolo ahí como para que yo después lo vaya relevando y podamos organizar próximamente otras charlas virtuales o presenciales donde los expongamos a estos planes, porque realmente es interesante que los puedan tener. Pero ahora les voy a presentar en la pantalla el primero, una de las patas, que es el Estado empresario. Díganme si ahí ustedes ven lo mismo que yo, que es una imagen que tiene los logos de las empresas del Estado y dice el Estado empresario argentino. Sí, yo lo veo. Perfecto, listo. Bueno, nosotros, como bien decía yo anteriormente, el Estado empresario es algo que es como para nosotros, no sé, la bandera, el mate, no lo podemos negociar. El Estado empresario no significa que el Estado esté manejado por empresarios. A veces la gente se confunde y nos dice, y interpreta eso, o interpreta que queremos que los empresarios estén a cargo de las empresas del Estado. No. Lo que nosotros queremos decir cuando hablamos del Estado empresario es justamente lo que se ve en la imagen, salvo la UOM, que no sé por qué está ahí, pero imagínense que sería una empresa del Estado. Son las empresas del Estado que fueron creadas a lo largo de nuestra historia y que fueron creadas por un conjunto de personas, de patriotas, que ni siquiera estaban de acuerdo ideológicamente unos con otros, porque, por ejemplo, YPF fue una empresa creada por Irigoyen y sobre todo por el impulso de Mosconi, y Dirección General de Fabricaciones Militares fue creada por Savio, que tuvo que ver con los milicos del 30, con los cuales Mosconi estaba completamente enemistado. Lo mismo Perón, que participó de un golpe de Estado en el 43, y los mismos milicos que estaban con él, que habían avanzado en algunas cuestiones, después fueron enemigos suyos. Entonces, no necesariamente hay un acuerdo ideológico total.
en las personas que encarnaron la creación de estas empresas del Estado. Sin embargo, todos pudieron entender y poner por encima el interés nacional y la patria, el sentido común argentino. El sentido común que indica que un país no puede ser libre ni soberano si no puede manejar y organizar su economía. Es como en una familia, si uno no tiene un trabajo estable y no organiza sus gastos, imposible que pueda llegar a fin de mes. En un país es exactamente lo mismo. Y lamentablemente en nuestro país, o mejor, no sé, cada uno lo interpretará como quiera, no se dio que los empresarios privados tuvieron el impulso de ponerse a fabricar acero. Lo tuvo que hacer el Estado con un esfuerzo mancomunal, un esfuerzo de años. Entonces, para nosotros, estas empresas del Estado son centrales por distintos motivos. Lo que vamos a observar ahora son justamente como frases, son varias, donde si quieren ir tomando nota, o si no, después me piden y yo les paso el archivo, lo hice hoy, así que no tengo problema. Son frases en las cuales nosotros entendemos que radica la importancia del Estado empresario y que creo que a ustedes, como militantes, y a los que recién nos conocen también, les van a venir bien como para entender cabalmente qué es el Estado empresario, por qué funciona como funciona y por qué nosotros lo defendemos. La primera es que el Estado empresario es la llave de la liberación nacional. ¿Por qué es la llave de la liberación nacional? Porque justamente, como bien dice ahí abajo, el Estado empresario nos permite pagar sueldo, dar órdenes de compra, encuadrar social y políticamente, asignar recursos, producir y organizar fuera del mercado a las fuerzas productivas de la sociedad. ¿Qué significa esto? Con el Estado empresario, nosotros con las empresas del Estado, como Astillero Río Santiago, como YPF, como Segva, como Entel, que era nuestra empresa de telecomunicaciones, nosotros no solo podemos crear trabajo en blanco, como decíamos, pagar sueldo, sino que podemos dar órdenes de compra a la pequeña y mediana empresa, que es lo que está esperando, que por favor alguien, tener un cliente sostenido, que le dé órdenes de compra, como es en el ejemplo de Astillero Río Santiago, que siempre nos contaban los compañeros de ahí, cómo el Astillero Río Santiago, al ponerse a fabricar un barco, hay cosas que el astillero no va a hacer, como por ejemplo la lamparita, los picaportes. ¿Qué hace? Va y le da la orden de compra a una pyme. Esa pyme automáticamente se pone a producir, contrata más personal, invierte en el país y tiene un cliente que es el Estado que lo ayuda. Además, porque con la inversión inicial, cuando el pequeño y mediano empresario no tiene plata, puede ir a pedir un crédito al Banco Nación, haciendo una triangulación de deuda con el Estado empresario, que sale de garante. Incluso, el caso más paradigmático de esta situación es cuando estos proveedores PYME pueden hacerse reconocidos a nivel mundial, porque una empresa como Astillero Río Santiago, que fabrica no solo para la Argentina, sino que fabrica para otros países, como es por ejemplo el caso de las MECO 140 para Alemania, la pyme que hizo la pintura, que hizo la lamparita o que hizo el picaporte, de golpe tiene un renombre en otra parte del mundo, porque si hace bien su trabajo, un alemán puede decir, che, bueno, mirá, esta lamparita, este picaporte es espectacular, yo quiero que la próxima vez que fabriquemos barcos para alemanes tenga este proveedor. Entonces, a la pyme no solo le da una orden de compra, sino que la califica y la certifica, porque para producir para el Estado no se puede hacer cualquier cachivache. Por ejemplo, en la imagen anterior estaba el sello IRAM, que es justamente el organismo que clasifica y certifica la producción para que tenga las normas de calidad que corresponden. Asigna recursos y produce y organiza fuera del mercado las fuerzas productivas de la sociedad, porque, por ejemplo, también muchas veces nos proponen, y fue una política bastante común en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el tema de las cooperativas y los microemprendimientos, que lo que pasa es que si el Estado, empresario, las empresas del Estado, no las pueden poner a producir y dar órdenes de compra y ordenarlas a partir de la lógica estatal, quedan subordinadas a la lógica de la multinacional y en general terminan quebrando porque no tienen clientes. En cambio, nosotros lo que podemos hacer es justamente organizar esa producción a partir de las sociedades y corporaciones del Estado bajo el interés nacional. Y bueno, acá una frase que es más un dato de color, plantea que es el Estado empresario y no los derechos humanos lo que fue el real motivo de la denigración a Stalin y la Unión Soviética por parte del capitalismo, que hay principalmente obviamente son los norteamericanos, pero en general hay un consenso en toda Europa y Norteamérica
de la crítica hacia la Unión Soviética, que igual obviamente se sabe que tuvieron muchos inconvenientes a nivel de derechos humanos, no es mentira eso, pero lo que realmente les molestó de Rusia, del modelo ruso de la Unión Soviética, fue que ese Estado empresario que tuvieron ellos también planificaron y desarrollaron su economía a partir del Estado y pasaron de ser un país completamente pobre, campesino, agrario, donde la mayoría era analfabeto y tenían un zar, a ser un país como es hoy Rusia, que nos están invadiendo con sus vacunas y distintas manufacturas que producen, y son una potencia que está en el juego geopolítico internacional mucho mejor parado que nosotros hoy en día, y no fue por el capitalismo, fue justamente por el Estado empresario. Entonces, ese es el real motivo por el cual atacan a Rusia y por el cual nos van a atacar a nosotros y por el cual atacaron a Perón también y organizaron todo lo que fue el golpe de Estado y el consenso de Washington y la política neoliberal que llevó Menem. No es casualidad. Lamentablemente, uno suena como un conspiranoico, pero no es una conspiración, no es que uno es conspiranoico o perseguido. Es una lamentable realidad que el capitalismo no es el shopping o la tarjeta de crédito. El capitalismo es la geopolítica, es quién se queda con el valor agregado, quién disputa el trabajo. Y en eso, lamentablemente, Estados Unidos ya hace más de 150 años que le declaró la guerra al mundo y nosotros no estamos afuera de eso. Paren que voy a aceptar a alguien que... Nico. Nico, está llegando tarde. Bueno, acá sigo. Entonces, el Estado empresario es la llave de la liberación nacional. Nosotros, si no planteamos al Estado empresario como principal política del gobierno que queremos tener, solamente va a quedar en un deseo la liberación nacional, porque no hay manera de contraponerse, enfrentar y derrotar a la multinacional si no es con el Estado empresario. Ni los microemprendimientos, ni las cooperativas, ni las órdenes, ni las leyes, ni las buenas intenciones lo van a hacer. Solamente el Estado empresario lo va a poder hacer. Otra consigna que transmite el texto que estamos viendo hoy es que el Estado empresario es el modo argentino de la propiedad social de los medios de producción. Eso es un debate que quizás si alguno tiene conocidos que son más del palo de la izquierda, está buenísimo, pueden debatir por horas con ellos, porque justamente lo que plantea el marxismo, el comunismo, es esta necesidad de obtener los medios de producción por parte de la clase trabajadora y así, bueno, justamente obtener la justicia social y demás. Bueno, en Argentina, Juana, bienvenida. En Argentina, ya hicimos esto, todo bien con Marx, con los rusos y con todo lo que quieran, pero nosotros nacionalizamos el comercio exterior con Rosas, mucho antes de que Marx incluso llegue a este mundo, y tuvimos la primera petrolera estatal del mundo, que es YPF, de la cual incluso Mosconi fue y recomendó a todos los países de América Latina que hagan lo mismo. Eso está registrado, búsquenlo después en Google, Mosconi, pueden poner Mosconi, gira por Latinoamérica o periplo latinoamericano. Mosconi, luego de crear la YPF, que fue también sangre, sudor y lágrimas por parte de argentinos, fue y le recomendó al resto de los países no que pongan una sede de YPF y se vuelvan nuestros subordinados. No, que abran sus propias petroleras estatales. Y así nació YPF Bolivia, nació ANCAP en Uruguay, nació Pemex en México. Entonces, los argentinos que tenemos este gen antiimperialista, a través de Mosconi, fuimos y reprodujimos esta empresa del Estado, que es central, tener una empresa de petróleo es central, y que es una forma de la propiedad social de los medios de producción. A ver, hay otra persona más. Juan Cruz, que pensé que me iba a dejar tirada como mi marido, que no vino a la charla. Así que el Estado empresario, el Estado empresario es el modo argentino de la propiedad social de los medios de producción. Esto lo que nos permite es planificar la economía, por ejemplo, a través de los planes quinquenales, que es algo que también Perón tomó de la experiencia soviética, porque Perón, como argentino que era, no pagó derecho de autor, fue a conocer Europa y tomó de todos, tomó de los nazis, tomó de Mussolini, tomó de los rusos, agarró y tomó lo mejor de cada uno y dijo, yo soy tercera posición, ni yanqui, ni marxista, ni capitalismo, ni comunismo, vamos por lo que nos conviene a nosotros, por lo que es el orden, el equilibrio y lo que nos sirve.
Y, por ejemplo, los planes quinquenales, que fue una experiencia tomada de los rusos, fue algo que funcionó de manera brillante, que lamentablemente fue interrumpida por el golpe de Estado, pero que nos permite justamente planificar, dar orden a la economía, organizarla desde un criterio y no que la supuesta libertad del mercado de la mano invisible de Adam Smith, que claramente está a la vista que no funciona. Estamos hace 40 años esperando que la mano nos dé una mano, la mano invisible, y eso no sucede. Entonces esto nos permite garantizar el abastecimiento para la producción e incluso transferir los recursos del campo, que es nuestra principal, históricamente, nuestra principal producción, a la industria. Les puse Very Happy 21 porque nosotros tenemos desarrollado una propuesta de un instituto argentino para la promoción y el intercambio del siglo XXI. Y esto tiene que ver con que nosotros, por ejemplo, no coincidimos con una visión que trajo, si no me equivoco, Grabois, así medio trasnochado, hará unos años, del tema de la reforma agraria. Nosotros creemos que antes de ir a atacar la propiedad, que además implicaría para nosotros ir a organizar el campo, que además no da trabajo, tener que llevar gente de la ciudad a trabajar en el campo y organizar la exportación de 100 millones de toneladas anuales, en vez de ir a meternos con ese debate, que nos parece un debate más bien de alguien que no quiere hacerlo realmente, sino que quiere tener una consigna en el aire, lo que planteamos es justamente lo que hizo nuestro país a partir de los años 40, que fue el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio, que lo que hace es establecer un único mostrador estatal donde compramos toda la cosecha y la producción agropecuaria en general, la pagamos a precio justo, en pesos, a los productores, a precio justo, porque también, a ver, acá no es cuestión de andar pagando menos lo que corresponde, no, a precio justo, que tengan su ganancia, que esté perfecto, y nosotros, a través del Estado argentino, ser quienes comercializamos con los distintos países. Entonces, esa diferencia, esa ganancia que el Estado obtiene, la invierte directamente en la industria. Esto pasó así y se daban justamente créditos a los distintos sectores y con los planes quinquenales uno puede definir justamente, bueno, ¿qué estamos necesitando? ¿Qué nos falta? Y nos falta una flota mercante. Bueno, entonces tenemos que invertir en la industria naval. Creemos un astillero, que fue lo que hizo Perón. No, bueno, nos está faltando acero, porque la verdad es que si dependemos de la compra de acero en el extranjero, dependemos de América, de Norteamérica, que nos quiere deprimir, estamos complicados, etcétera. Entonces, bueno, hacemos el plan siderúrgico nacional con Sabio. Entonces, el Estado empresario es la propiedad social de los medios de producción, es los medios de producción de la Argentina, tenerlos en manos del Estado, que es principalmente hacer el IAPI, que eso es central, por más de que no sea una empresa del Estado, en sí no se llamó Sociedad del Estado, es para nosotros parte del Estado empresario, y justamente invertirlo en empresas del Estado, industriales que desarrollan la producción nacional y además crean un montón de puestos de trabajo. Esta modalidad, que es totalmente revolucionaria del Estado empresario, está en la Constitución de 1949, que obviamente fue derogada. Y quise poner el artículo porque me parece muy interesante que nosotros sepamos que estas cosas ya pasaron, que fueron una realidad tangible y que a pesar de que fueron derrocadas e intentaron ocultarlas y mentirnos diciendo que no se puede, esto se pudo. Artículo 38. La propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad. Y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invención o descubrimiento por el término que le acuerda a la ley. La confiscación de bienes queda abolida para siempre de la legislación argentina. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie no puedo leer la última parte, perdonen porque está justamente, ver, ocultar, en tiempos de paz. Así que, bueno, nosotros en la Argentina tenemos un antecedente muy importante que está en nuestra Constitución, que es justamente que la propiedad está en función social. No es como en cualquier otro país donde cada uno puede hacer lo que quiere. Por eso tenemos que nosotros retomar esa Constitución del 49. Pero bueno, nosotros igual el debate de la Constitución no lo ponemos como prioritario porque entendemos que el proyecto de liberación nacional
se puede llevar a cabo al día 1 sin reformar la Constitución, porque reformar la Constitución requiere de 2/3 de las cámaras y eso es atrasar las cosas para no hacerlas. El proyecto de liberación nacional se puede hacer con la Constitución actual, liberal, sin ningún problema, pero sabemos que tenemos que volver como horizonte a la Constitución del 49. El Estado empresario alinea a las pymes con el interés nacional y popular. Esto es muy importante porque, como bien decíamos en un principio de la charla, nuestro modelo es mixto y tenemos contemplado al capital privado, el desarrollo de la pyme y todo lo que queramos. Pero sin el Estado empresario, la pyme replica el modelo que le ordenan las multinacionales y por sí mismas son incapaces de rebelarse a su majestad del cliente. La pyme es un empresario, su afán es el de lucro y su interés es la ganancia. Entonces, nosotros si la dejamos librada a, como pasa hoy en día, a la multinacional, al modelo colonial, uno, que la gran mayoría quiebra. ¿Por qué? Porque el modelo de la colonia es de importar. Importar de China en contenedores todas las porquerías que consumimos. Entonces, con los precios que tienen los chinos, que tienen mano de obra esclava, nosotros con nuestros empresarios nacionales no llegamos a competir, entonces le conviene más importar que ponerse a fabricar, porque aparte no le requiere todo el quilombo que es para un pyme ponerse a producir teniendo que contratar empleados, los proveedores, la cuestión administrativa, los impuestos, el sindicato, organizar la producción, las máquinas, etcétera. Producir es muchísimo más difícil que importar y comercializar. Por eso nuestro modelo no apunta a justamente la importación, sino todo lo contrario, queremos sustituirlas. Somos lo contrario a lo que plantea, por ejemplo, Milei y demás, que son justamente los representantes de esos comerciantes porteños que viven de la importación. Nosotros necesitamos que la pyme se ponga a fabricar, pero incluso fabricando y todo, también necesitamos tenerla bajo la lógica del Estado empresario y por eso, de hecho, nosotros le ponemos un techo de 350 millones de dólares de facturación anual como máximo, porque si no ya se convierte en una empresa que puede incidir en, por ejemplo, generar devaluaciones, modificar las condiciones macroeconómicas, etcétera. Entonces nosotros a la pyme la tenemos que tener bajo el liderazgo del Estado empresario, alineada con el interés nacional y popular. Acá dice justamente, solamente desde el poder de los contratos es posible alinear a las pymes al interés nacional. Si no, siempre van a soñar con ser Walmart. Así que necesitamos sí o sí que nosotros seamos quienes les damos los contratos, como decíamos, para convertirlos en proveedores nuestros, o mismo el mismo Estado proveer a la pyme, porque en el caso del acero, la gran mayoría de la pyme que se ponga a fabricar va a necesitar acero, y nosotros que vamos a ser justamente el Estado empresario con Somisa y las plantas de acero eléctrico que estamos planteando en las últimas entrevistas de Martín, vamos a ser quienes se lo proveamos. Tengamos en cuenta que hoy en día Somisa, que está en manos de Techín a partir de los años 90, mediante una obra completamente corrupta de María Julia Alzogaray y Triaca, que vendían a las piezas de Somisa al 10% de su valor, y a partir de eso quebraron a la empresa. Hoy en día Techín vende el acero a un 30% más caro de lo que corresponde. Entonces, imposible desarrollar la pyme con el acero en manos de esa gente. Así que solamente desde el Estado empresario vamos a poder alinear y hacer funcionar a las pymes como nosotros queremos, ¿sí? Y que ellos puedan cumplir con su afán de ganancia, su afán de lucro, vivir bien, como les gusta a ellos, mandar a los chicos a la escuela privada, pero en pos del modelo nacional y popular. El Estado empresario puede construir sus propios bloques económicos de poder. Esto queda claro en la cátedra Sociedades y Corporaciones del Estado. Ahí los invito a los que están en la charla a que en el chat pongan, si no vieron esa charla, que es Sociedades y Corporaciones del Estado, que podamos organizar lo antes posible de hacer esa exposición, que claramente la tiene que hacer Martín, que ahí verán en la foto lo puse, ese día vino a Merlo, comimos unos choripanes a la pomarola. Es la mayor expresión de nuestro proyecto es cuando Martín da esa cátedra, Sociedades y Corporaciones del Estado. Así que anótenme y organicemos para hacerlo, porque bueno, justamente ahí analizamos el carácter transitivo que tienen las sociedades anónimas. La sociedad anónima es la unidad mínima del capitalismo, es como la unidad básica del peronismo. La sociedad anónima es la unidad, la célula del capitalismo, que tienen un carácter transitivo que hacen que cada vez estén más ocultos los grandes dueños y cada vez con un menor porcentaje de acciones en las empresas sigan dominando a empresas subsidiarias. Tenemos desde una empresa A que va comprando el 51% de las siguientes empresas
B, C, D, lo que hace que al final el empresario original, con un 1% de una empresa chiquita y pedorra, sigue siendo mandante ahí y sigue definiendo en el directorio la política. Y está cada vez más oculto, porque cuando el trabajador dice, che, este tipo de la empresa D, con nombre X, me está bajando el sueldo, le hace un piquete y se calienta y se enoja y escracha al empresario de esta empresa D. Pero en realidad el que comanda, el que define y el que dictamina la política de esa empresa sigue siendo este empresario A, que nosotros le llamamos señor X, que son estas grandes empresas multinacionales que a través de las sociedades anónimas van, y con ese carácter transitivo, se van ocultando cada vez más. Y nosotros en esa cátedra también explicamos lo que ahí Martín, si ven en la foto, está con un fibroncito y hay como un cuadro donde tiene un eje X y un eje Y con muchos círculos en el centro, no sé si llegan a ver, pero está Techin, y ahí está explicada la integración vertical y horizontal de Techin, como horizontalmente se integra con distintas empresas de acero más pequeñas y verticalmente se integra con otros planos de la producción. Entonces, eso mismo nosotros lo replicamos en el Estado. Nosotros creamos nuestros propios bloques económicos de poder cuando tengamos justamente el control de el acero, la industria naval, que están claramente relacionadas, de las telecomunicaciones, de SEGVA, de YPF. Con esas grandes empresas del Estado, nosotros creamos bloques económicos de poder que son capaces de enfrentar y ganarle a la multinacional, que son grandes corporaciones que no son inocentes y no son bonitas. El Estado empresario puede alcanzar el pleno empleo y desestabilizar al capitalismo. Sin su ejército de reserva, que son los desocupados, esa masa grandísima de desocupados que en Argentina hoy es enorme, el capitalismo no puede contener la tendencia a la alza de las reivindicaciones laborales. Eso Perón, lo habrán visto los que son peronistas y los que no, capaz que también, el video donde él explica en Puerta de Hierro cómo funciona la economía y que dice los salarios suben solos. Cuando hay pleno empleo, los salarios suben solos, porque justamente el poder adquisitivo es tan grande que las condiciones de contratación van hacia la alza. Si a vos no te gusta el trabajo que tenés, te vas a otra empresa. Como decían nuestros abuelos, nos dicen, no, acá son todos vagos, porque si vos buscás, encontrás. Sí, bueno, en tu época, querido, en los 70, ahora no es así, ahora te recibí de una carrera universitaria y estás un año buscando trabajo. Y capaz que algunos se van afuera a trabajar. Entonces, cuando hay pleno empleo, el 100% de la masa obrera, de la población económicamente activa, está ocupada en tarea real, las condiciones de contratación, la calidad de vida van al alza, las reivindicaciones laborales van al alza. De hecho, eso lo demuestra nuestra legislación laboral, que es realmente una cosa de no creer. Los empresarios no lo pueden creer cuando tienen con las cosas que tienen que cumplir con nosotros los trabajadores argentinos, que estamos muchísimo mejor parados cuando se adhieren a la ley laboral, ¿no? Porque si estamos en negro, obviamente no tenemos ningún tipo de derecho. Pero si estamos en blanco, tenemos un montón de beneficios por ser trabajadores del Estado que tienen que ver justamente con ese pleno empleo que nosotros alcanzamos. Acá cuenta como Perón le ordenó a Robledo, está mal ahí dice Robledo, pero es Robledo, que era ministro de Defensa, nombrar directores obreros en todas las empresas de su área. ¿Por qué? Los trabajadores son los verdaderos productores de la riqueza y tienen derecho a saber lo que sucede con la misma. Esto, que es una política peronista, no es una política ni de izquierda ni nada, totalmente revolucionaria, impuso el obrero en el directorio. Poder meterse a espiar los libros y cómo funciona la empresa, y que aunque el obrero esté en minoría en ese directorio, cuando después va a la asamblea y habla con el resto de los trabajadores, ahí está en mayoría y es como la clase obrera, el trabajador, toma parte en justamente la conducción de la empresa. Eso es justamente la propiedad social de los medios de producción y eso es lo verdaderamente revolucionario que nosotros tenemos que recrear. Y cuenta como en Astillero Río Santiago hubo 2 directores obreros antes del golpe de Estado, que fueron el Negro Vicente y Bertita Di Plácido, y que esta posición de poner un obrero en el directorio de la empresa fue compartida por trabajadores de la propulsora siderúrgica de Ensenada, que lo que querían a través de ellos estaban más influenciados por lo que era el ERP, el PRT, que era una fuerza de izquierda revolucionaria, guevarista, que tenían incluso una guerrilla y demás. Bueno, ellos eran antiperonistas, pero mal, gorila con unos pelos que nos odiaban a Perón, pero sin embargo compartían, decían, Perón tiene razón, hay que llevarlo a los directorios de las empresas privadas también. Así que bueno, eso es darle
real poder al trabajador y desestabilizar el capitalismo. No tienen, el que dice que Perón es keynesiano es porque en su vida se dio cuenta de esta realidad que estamos contando hoy, porque claramente ningún lord inglés va a plantear una locura de este tipo. Es como una dictadura del proletariado a la manera argentina. El Estado empresario puede desarrollar tecnologías convenientes y reemplazarlas por las de punta. Porque el capitalismo selecciona la tecnología de manera darwinista prácticamente y elige la que más ganancia le dé. No le importa si contamina, si se puede agotar o si produce injusticias sociales. Es decir, si una máquina va a reemplazar 200 obreros, no le importa. Si gana más plata, lo va a elegir el capitalismo. En cambio, el Estado puede y debe desarrollar tecnologías respetuosas de la naturaleza y sustentables en el tiempo, y que obviamente estén a favor de la justicia social. Un ejemplo, nosotros en el plan minero que desarrollamos recientemente, lo desarrolló el compañero Chanuar, lo que hacemos es priorizar la minería a socavón y no a cielo abierto, justamente para generar un menor impacto ambiental. O sea, nosotros, como somos argentinos y vivimos en el país, a diferencia de las multinacionales como la lumbrera o demás que vienen acá, sí nos importa cuidar la naturaleza y la salud de la gente que vive alrededor. Y por eso vamos a priorizar a socavón y no a cielo abierto. En cambio, una multinacional que encima ni siquiera es del país, viene, te destruye el Paraná, no le importa nada, si total no viven ahí. Bueno, nosotros no, justamente lo vamos a hacer a través del Estado empresario. El Estado empresario es el regulador del mercado, no los controles, ni las ordenanzas, ni las leyes. No podemos quejarnos del afán de lucro de los empresarios. Es la lógica de ser empresario, querer obtener una mayor ganancia. Es como quejarse de que un boxeador pega fuerte. Por eso lo que tenemos que hacer es controlarlo a través del ejercicio mismo de la actividad en empresas del Estado. Al producir marcamos precios testigos, competimos, desarrollamos proveedores, proveemos a la pyme y desenmascaramos la brutal ganancia que ellos obtienen. Entonces, y esto va, por ejemplo, con las políticas tipo precios cuidados y esas cosas así, que han ya demostrado sus falencias, digamos, que no sirven como para controlar la economía en general, y por eso el verdadero Estado regulador es el Estado empresario, el que ejerce la actividad, se mete, se pone los guantes, se mancha las manos y tiene a sus obreros trabajando en la producción, no en una compu, en Puerto Madero, en la Mac, diciendo, uy, che, esta política, no. La política pública es ponerse a laburar a la par que el privado y mejor aún. El Estado empresario, esto es una triste realidad, no tiene el reconocimiento debido ni siquiera de parte de sus beneficiarios. La enorme tarea promocional de YPF, aerolíneas y ferrocarriles argentinos es ignorada hasta por los propios argentinos. La ingratitud y el desconocimiento de este esfuerzo, que fue un esfuerzo que ya sangre, sudor y lágrimas de otros argentinos, hizo que voten 2 veces al destructor del Estado empresario Menem y que hoy sigan alzándose voces en contra del Estado. Hoy es la moda, porque como los políticos, lamentablemente los políticos de los últimos años no son muy buenos, o sea, no cumplen muy bien su papel y la economía es un desastre, y el Estado lamentablemente está repleto de gente que no es idónea, que no trabaja, que no le pone onda, también, como así también hay muchos que sí. Obviamente no estoy generalizando diciendo que todos, pero hay una gran parte de gente que no trabaja como con el compromiso patriótico que debería. Es moda criticar al Estado. Entonces vienen los liberales, estos truchos, los libertarios, la izquierda, e incluso los mismos, dentro del mismo peronismo más ortodoxo, y esto se lo digo porque he debatido horas con gente que milita con Guillermo Moreno, también critican al Estado empresario. Entonces se volvió moda y justamente dice ahí abajo, las voces que se alzan en contra del Estado son tanto de liberales capitalistas como de la izquierda dogmática. Por eso, es nuestra tarea no ceder ni un tantito así en impulsar el Estado empresario. Fin de la presentación. Bueno, la verdad es que se hizo re largo el Estado empresario. Me gustaría poder frenar, escucharlos a ustedes y ver si seguimos con la segunda parte de democracia participativa ahora o la dejamos para una siguiente oportunidad. Primero quiero escucharlos, abro el debate porque creo que dije muchas cosas y me gustaría escucharlos a ustedes un poco. Hola. Nico, no se te escucha, ¿eh? ¿Hablaste? Ahí está, ¿me Ahora escuchás? sí, ahora sí, ahora sí. Bien.
Yo tengo una pregunta eh, para aclarar el panorama este del Estado empresario. Visto barra estudiado eh, dentro de una de estos encuentros, Esencial 21, sobre cuáles son las áreas donde tiene que haber presencia del Estado empresario para poder regular ese sector del mercado. Porque, como decís, los sectores del mercado van a estar regulados no por reglas, sino porque tenés una gran empresa que tiene factor de escala, eh, impulse, ¿no? Entonces mi pregunta es, bueno, ¿cuáles son esas áreas? Bueno, lo bueno es que la mayor parte de la obra está hecha, o sea, fue realizada por argentinos antes que nosotros. Principalmente son petróleo y YPF. Logística, nosotros tenemos que, ahí sí hicimos algo nuevo, era el siglo XXI, le metimos, que es ELMA 21, con el control de los 4 modos de transporte en una corporación estatal, que es ELMA, que sería Ferrocarriles Argentinos, Flota de Camiones y Micros, Aerolíneas Argentinas y la Flota Mercante. Eso es central, controlar el comercio exterior y la logística. Y API del siglo XXI, central. No se puede gobernar sin eso. Em, Energía eléctrica, Edenor, Edesur. Bueno, no quiero decir barbaridades porque creo que aparte Mariano me está grabando y no quiero decir mala palabra, pero yo ahí diría, agarrame esta, Edenor. No, Edenor, Edesur, chau. Eso tiene que ser SEGVA. SEGVA que en realidad es solamente de Buenos Aires, tenemos que ir también hacia el resto del país. En el resto del país, en general, como las compañías eléctricas, que eso sí fue desarrollado en un principio por privados, hay que decirlo, a principio de siglo por alemanes y suizos, como no llegaban al interior del país, porque obviamente a ninguna empresa privada le interesa ir a darle luz a un chaqueño porque no le va a dar ganancia, ¿quién iba? En ese caso iban las cooperativas de los mismos trabajadores. Pero bueno, la energía eléctrica es central, porque para proveer, para que funcione la industria manufacturera necesita muchísima energía. De hecho, para hacer las plantas de acero se necesita muchísima energía, así que eso tiene que estar en manos del Estado. Después, el acero, Eso sería un monopolio total. sí, lo mismo que las telecomunicaciones. O sea, salvo que el Estado no llegue, por ejemplo, si el Estado no llega y hay un privado que está cumpliendo y no se está abusando de los precios, tiene la gente bien, no lo vamos a ir a sacar a las patadas. Como pasa, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, nos pasa en Merlo que Movistar, que creo que es una empresa para la cual yo trabajo, es creo que las más odiadas de la Argentina, o quizás a mí me da esa sensación porque me putean todos los días por Movistar, a Mariano Acosta, no sé si hoy está Mariano, que es un compañero de Mariano Acosta, que se sumó, a Mariano Acosta no llega, entonces hay una compañía, también una cooperativa de telecomunicaciones local. Bueno, bárbaro, si eso funciona, no hay ningún problema, no hace falta que el Estado esté en todo sí o sí, pero sí que haya eh, en la principal esté presente y, como decíamos, marque precios y demás. En las telecomunicaciones también es estratégico porque nosotros si tenemos las telecomunicaciones en manos privadas y extranjeras, es toda la información más básica, esencial de todos nosotros en manos de privados. Y que además pensemos, no sé, si nos dejan sin internet, nos quieren boicotear porque pintó la Liberación Nacional, nos dejan sin internet, sin comunicación durante una semana, estamos recontra jugados. De hecho, me decía Patrick, que creo que hoy no está, que es Pu Camina en el Facebook, la van a ver todo el tiempo ahí spameando, una campeona. Ella me decía, estoy deseosa de que me deje de bloquear Marquito Zuckerberg y de que haya una red social argentina como tienen los chinos. Los chinos tienen TikTok y la rompieron con TikTok. Bueno, ¿y por qué nosotros no tenemos una red social? Sería mucho más divertida y mucho mejor. Argentina, ¿me entendés? Con nuestra onda, todo. Entonces, bueno, las telecomunicaciones tienen que ser 100% estatales también. ¿Qué más? Pensemos, es cuestión de mirar los logos de la CONEA. Bueno, eso por suerte sigue siendo estatal. Gracias a Dios no fue privatizado lo que es la producción y desarrollo de la energía nuclear y demás. Bueno, lo que es salud, educación, también. Quizás hoy en día no vamos a ir hacia un monopolio del Estado porque hay un montón de privados y bueno, están cumpliendo su función. Pero sí tenemos que duplicar por lo menos la capacidad instalada que hay de salud y educación, que es la que dejó. Ramón Carrillo hizo hospitales, nadie más construyó. Bueno, se construyeron 2 o 3 hospitales que algún político hizo campaña y estuvo 150 años para decir que lo iba a hacer, lo inauguró 30 veces y después lo hizo. Pero lo más grande lo hizo Ramón Carrillo en sus 300 hospitales y sigue así. Entonces tenemos que duplicar, lo mismo escuelas. ¿Qué más?
a ver, algún compañero que está conectado y que quiera aportar, sigamos pensando de manera colectiva. Todo lo que sea estratégico para el dominio de la economía, estatal. Y seguro que si lo pensamos un sector, se te va a ocurrir la empresa que lo hizo. Metalurgia, quizás Yame, empresa. Yame fue totalmente, primero nació como aeronáutico, digamos, para la fábrica, que es todo milicos patriotas que se ponían a hacer cosas. Bueno, fabricaciones militares, Nico, me hiciste acordar. Fabricaciones militares es central. Si ustedes después cuando puedan buscan un poco en Google lo que fue el plan Sabio, tremenda la cantidad de empresas y la cantidad de cosas que fabricaba el Estado, desde tolueno, eh, cualquier tipo de producto químico, explosivo, TNT, y encima en todo el país había, bueno, desde Santa Fe, Adrián conoce porque tiene un compañero que es peirano, que trabaja en fabricaciones militares Rosario, en la Fray Luis Beltrán, en Córdoba, que bueno, ya sabemos lo que hizo Menem, en Río Cuarto, pero también hay en Río Tercero. Todo lo que es fabricaciones militares es central que sea estatal, porque está todo bien con todos los países, pero si te quieren venir a robar las Malvinas, a robar el sur, no podés estar dependiendo de que los buques de guerra, las municiones y todo lo que vos necesitas para enfrentarte militarmente con otro país, se lo tenés que comprar a otro país, así que no, eso estatal. Y Yame, como vos bien decías, Yame fue testigo de la producción automotriz argentina, con rastrojero, bueno, y después justamente impulsó el desarrollo de privados, que por ejemplo el Torino no fue algo que hizo el Estado, lo hizo Ica Renault, pero lo hizo justamente bajo la conducción de Yame, que fue la que impulsó el desarrollo y que se hagan acá todas las piezas, porque si vos te subordinás al modelo de la multinacional, te hacen una parte acá, el motor allá, toda esa dislocación multinacional que lo único que hace es que te quedás sin laburo y que aparte no tenés la herramienta para fabricar vos el auto. Entonces no podés decidir por el auto entero. ¿Qué pasó acá? Como nosotros fabricábamos el 100% de ciertos modelos, como por ejemplo el 13B o el Yello, que le dicen, no sé por qué le dicen Yello, pero yo lo aprendí acá en social, que le dicen Yello al Peugeot 504, que es el de los tacheros. Los porteños lo deben conocer más que yo. Y diversos autos, ¿qué pudo hacer Perón? Romper el bloqueo con Cuba. Decían, no le podés vender a Cuba. ¿Y qué me importa si los autos los fabricamos nosotros? Se recalentaban las empresas madre, pero bueno, los barcos los teníamos nosotros acá, los subimos a barcos argentinos, se los llevamos a los cubanos y creo que los únicos autos que tienen los cubanos son los que le vendimos nosotros. Así que bueno, no sé si a alguien se le ocurre algún otro sector más de la economía, pero te digo, Nico, ¿se te ocurre uno o se te va a ocurrir la empresa? Porque ya casi todo está Tremendo. hecho, por suerte. Buenas, 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 buenas. Tremendo tu eco. Hola. Ahí va mejor, ¿no? Sí, ahí va genial. Hola, hola. Uy, malísimo. ¿Me escuchan a mí? Sí, te escuchamos, joya. Ahí va, ahora los escucho yo. No, porque me conecto con la compu y con el celu porque la compu no tiene audio, entonces tengo que estar haciendo así como unos malabares. No, me hiciste acordar con las cosas que el Estado empresario tendría que controlar en la economía, con el tema de YPF, que es una de las empresas una de las primeras empresas así importantes en tal vez las cuestiones estratégicas de la economía, de la producción, eh, que la cuestión que Mosconi, ¿no? Es el que, uno de los propulsores de YPF, el tipo pensó YPF porque necesitaba comprar un combustible para hacer unos vuelos de prueba, de práctica de unos aviones, y ese combustible específico para aviones lo vendían los ingleses nada más, y no nos lo vendieron. No nos querían vender el combustible para que nosotros hagamos las prácticas de nuestro vuelo y empezar a tener una aviación propia. Entonces, en ese momento Mosconi dijo, bueno, viejo, de acá en más voy a dedicar toda mi vida a que Argentina se pueda
proveer por sí misma de combustible. Y lo que pensaba es que el Estado empresario justamente piensa la economía también relacionada a la defensa nacional, cosa que tal vez si eso está librado solamente al beneficio económico que buscan las empresas privadas, que es la lógica del capital, y como dijiste ahí en la presentación, no nos podemos enojar por eso, es así el funcionamiento del capitalismo. El Estado empresario justamente piensa eso, piensa en tal vez esa oferta, esa producción que de por sí las empresas privadas no van a llevar adelante. Sí, totalmente. Después, quizás que tenemos ejemplos como, no sé, la línea blanca, lo que es lavarropas, cocina, además. Eso quizás ya es como un poco excesivo que nos lo pongamos a hacer desde el Estado. Eso es más ruso, más estalino. Yo no, digamos, no, la verdad que no soy quien para criticar a los rusos porque la rehicieron. Pero, buena Juan Manuel, pero realmente hay cosas, o la ropa, o caramelos, arandelas, ese tipo de cosas que son de primera necesidad, porque nosotros lo usamos continuamente, pero quizás no es estratégico en el sentido de que no depende de la producción nacional. Eso sí, se lo dejamos a los privados y que se llenen de guita, como el ejemplo de Siam, que no sé si ya lo contamos, del Tano que tenía un taller de amasadora mecánicas, y como decía Juan Cruz, Mosconi, que era un tipo que sobre todo lo que tenía era patriotismo. Es decir, no rendirse ante la adversidad. Porque vos como militante tenés que saber algo. Todo lo que quieras hacer te van a decir que no. Y no solo los gorilas, hasta tu propio compañero te van a decir, no, vos decís. Entonces, uno tiene que tener una tenacidad militante de no aflojar y de seguir insistiendo hasta las últimas consecuencias. Y lo bueno que teníamos Connie y que a nosotros nos falta y que necesitamos adquirir es el poder estatal, ¿no? De poder hacerlo, porque si vos tenés recursos del Estado y sobre todo la autoridad que tiene el Estado de ir y decir hay que hacer esto, gente contratada a tu cargo, bueno, digamos, el camino es mucho más sencillo que nosotros que estamos convenciendo a la gente, digamos, por voluntarismo. Y esa tenacidad patriótica, que como bien comentaba el compañero, lo hizo, che, bueno, necesitamos el combustible, hizo que diga, bueno, una vez que ya resolvió el tema de la extracción de petróleo, que era un quilombo y demás, tenía que comercializarlo en todo el país. Entonces, lo que necesitaba eran los surtidores para todas las estaciones de servicio. Ahí es que habla justamente con los tanos de Itela, que hay que reconocerlo. No es porque yo sea Ferrari y tenga herencia tana, pero los tanos fueron muy de aportar en el desarrollo industrial, muy laburadores, porque venían de la muerte misma allá, entonces vinieron a trabajar mucho en el campo y también en la industria. Y tenían como nada, tenían que laburar porque tenían que mandar plata para allá, mantener a todos los hijos, demás. Entonces no estaban quizás como nosotros no, quizás más nuestros antepasados, los gauchos, que estamos más relajados. Nosotros, viste, Los tanos, los tanos del sur igual. sí, lo del sur. Obviamente que son Los los que nos norteños, aman al día de hoy. Tenemos que ir a reclamar territorio a través de nuestro líder, ir a reclamar Nápoles, que nos corresponde. Así que este Tano, que tenía un taller de amasadoras mecánicas, que es algo recontra sencillo, bueno, la amasadora, que muchos la conocerán, con la que hacen el pan, le proponen hacer los surtidores, que también es algo bastante sencillo de fabricar, porque es una bomba que chupa y largás la nafta y chau, no tiene mucho secreto. Entonces se lo pusieron a fabricar y pasó de hacer las amasadoras mecánicas a hacer surtidores para todo el país, para YPF, y el tipo se hizo asquerosamente rico, ganó un montón de guita, y Siam no solo se diversificó hacia la línea blanca y empezó a hacer heladeras, que yo no tuve una abuela buena, así que no tuve una casa con abuela con heladera Siam, pero seguramente ustedes, si no tuvieron una abuela así, conocen a alguien que tuvo una abuela que tiene la heladera Siam. De hecho, hoy en día se venden como una cuestión así como marketinera de retro, pero realmente hay al día de hoy heladeras Siam que funcionan porque eran muy buenas, no como ahora que el capitalismo en ese afán de lucro te vende porquerías para que vos a los 6 meses al año tengas que volver a comprar otra poronga para endeudarte de vuelta y que se rompa y es todo de mala calidad. Hasta los juegos, yo que tengo 2 hijas, les digo, compro los juegos de mesa y son de peor calidad que los que comprábamos nosotros
en los 90, cuando nuestros papás nos compraban los juegos de mesa. Bueno, ahora son una porquería chiquita de plástico, toda una porquería. Ese es el viraje general del capitalismo, y sobre todo por el afán de lucro. Entonces, este tipo que hacía esas heladeras en esa época, no solo se diversificó hacia la línea blanca, sino que terminó fabricando también industria automotriz, porque hizo la Ciambret, hizo incluso el taxi Di Tella. Entonces, a través del impulso del Estado empresario, porque, a ver, uno podría ser como Milei y un liberal y decir, ay, no, pero la hizo solo. Sí, bueno, no sé qué hubiera pasado con el Tano si no le daban las órdenes de compra de YPF. Capaz seguía haciendo masadora mecánica hasta el último día de su vida y se moría humilde o con un poquito de plata. Ahora, con ese impulso del Estado empresario, el tipo no solo se hizo rico, sino que también aportó a la economía nacional, a la comunidad, fabricando fabricando surtidores principalmente. También en un momento fabricó transformadores eléctricos para Segva, y finalmente, bueno, lo que es línea blanca y industria automotriz. Entonces, esa es justamente la relación que tenemos que establecer con la pyme, y hoy en día, en el siglo XXI, va a ser bastante complicado, no imposible, porque imposible no es nada, pero hay que como transformar a la Argentina en el estado de parálisis que está, donde nadie quiere hacer un carajo, todo el mundo quiere hacer el menor esfuerzo posible, a lo contrario, si no pones a laburar a tu medio de producción, te lo expropiamos. Si quieren, después pueden, no sé si en la página de Social 21 está, si no me lo piden, hay un decreto que nosotros ya formulamos, que es muy bueno, que cuando lo lee Martín te dan ganas de ir a recuperar Malvinas, que justamente dice eso, que por causa de la situación en la que nos encontramos, de, por ejemplo, si nosotros decidimos no pagar la deuda externa, porque creemos que es ilegítima, que es, en vez de ir a festejar a Plaza de Mayo, que ahora mientras nosotros estamos acá, hay gente en Plaza de Mayo festejando, y mucha más que nosotros, festejando con Alberto, que de acuerdo con el Fondo Monetario. Perdón si suena ofensivo, porque sé que Lili, por ejemplo, es kirchnerista. No quiero ofenderte, Lili, te pido disculpas quizás si sueno mal, porque quizás es porque soy un poco resentida, confié mucho en ahí, estuve militando para esa gente. Pero digo, hoy en día están ahí sin cuestionar el acuerdo con el Fondo Monetario. Si nosotros nos plantamos en la vereda de enfrente y decimos, creemos que la deuda esa no es nuestra prioridad, no significa que no la vamos a pagar, pero ahora no. Nuestra prioridad es esta, crear trabajo, industria naval, recuperar esto, esto y esto, y la deuda está en prioridad número 30, así que después hablamos. Automáticamente entramos en default nosotros. Bueno, listo, buenísimo. Por el default lo que tenemos que hacer es ahorrar divisas. Y para ahorrar divisas lo que vamos a hacer es sustituir importaciones, dejar de gastar plata en traer productos que no necesitamos. Así que se declara la emergencia productiva. Y si vos no te pones a producir, a fabricar, y tenés una empresa y tenés que fabricar y no lo haces, el Estado te la va a expropiar y se va a poner a fabricar. Y lamentablemente va a tener que ser en esos términos, a cara de perreque, gente. Porque no nos va a ayudar nadie. No nos van a ayudar los periodistas, no nos van a ayudar los importadores de esos porteños importadores que viven de la tranza en el puerto y de llenarnos de productos importados. No nos va a ayudar la oligarquía terrateniente, que está recontra cómoda y que ya nos contó nuestro compañero Pablo Casals que el 60% de la producción la están sacando por Paraguay. O sea, ya ni siquiera respetan el tema de pasarlo por la aduana. No te estoy hablando del IAPI, te estoy hablando de pasar por la aduana argentina. No, lo sacan por Paraguay para no pagar absolutamente nada, hacerlo todo en negro. Así que a nosotros no nos va a ayudar nadie. Es probable que hasta la clase media argentina, tilinga y remilgada, nos haga marchas como la de Vicentín y nos rompan las pelotas, y nosotros vamos a tener que ser firmes y duros y a cara de perro tener que gobernar en esas condiciones por lo menos los primeros 6 meses, que sea bien traumático. Y después de los primeros 6 meses, cuando todo empieza a funcionar, hay trabajo, la economía se mueve y todo, la gente acepta todo. Vos fíjate que hoy en día, si la gente está bien, tiene plata en el bolsillo, está tranquila, puede mandar a los chicos al colegio, funciona, más o menos no te matan cuando vas a laburar, la gente no le preocupa tanto el tema de si hay una flota mercante o no, a la gran masa. Pero sí necesitamos un movimiento de cuadros duros, fuertes, convencidos, con herramientas políticas en la cabeza y también con la fuerza física dispuesta a la confrontación si es necesario para lograr nuestros objetivos. Porque este país ya vivió esto. No es un tema de que no se hizo y tenemos que desarrollar la idea, construirlo. Es un tema de que hubo una herida muy grande en este país, que terminó mal, que terminó con un golpe de Estado, con una dictadura, con muchas, pero la última, donde mataron un montón de gente, donde todavía esa herida no está cerrada, que si hablas de uno o de otro te saltan a matar de los dos lados.
y que todavía no nos recuperamos de lo que pasó ni siquiera en los años 90. Yo nací en los 90 y estaban re tranquilos todos. El otro día hablaba con mi suegro y le decía, vos, hijo de puta, claro, te compraste la casa, estaba con el 1-1 de joda, me recagaste a mí. Y me dice, pará, no te enojes. Y bueno, pero mis viejos, sus viejos, y si hay gente de esa generación, que seguramente no votó a Menem, pero muchos sí, eh, todos convalidaron esa situación y seguimos en ese estado de parálisis, donde más de la mitad de la población no tiene un trabajo fijo en blanco, y vamos a tener que poner a trabajar a todos. Y yo creo que el pueblo, los negros cabeza como nosotros, yo soy bastante blanca y soy de clase media, pero los negros que yo conozco, que conozco 1.000.000, van a estar re contentos, van a ser los más felices de por fin tener un laburo, que los exploten, están pidiendo, en vez de la izquierda que dice basta de explotarnos, dicen, loco, por favor, explotame, dame un trabajo, dame un sueldo. Los que no van a tener más problemas son todos los que comenté anteriormente. Y para eso, bueno, es por eso que yo los invitaba a esta formación, para que podamos contar con estas herramientas. Después, si ustedes quieren, yo ya les paso el PowerPoint, y lo ideal sería poder pasarles la letra, pero la tenemos solo impresa, no la divulgamos por mail y demás, porque, bueno, nada, el Estado empresario para mí es la pata más importante y es la que no se puede negociar con nada, con nadie, nunca jamás. Pero bueno, yo hablo un montón, así que hay un montón de compañeros que todavía no dijeron nada, me gustaría escucharlos. También si tienen alguna duda, como Nico, por ejemplo, que hizo una pregunta, o si quieren simplemente decir algo que les parece, o mandarme a la mierda por alguna barbaridad que haya dicho, no pasa nada, me lo pueden decir. Yo tenía una duda. Cuando habías hablado de las sociedades anónimas, eh, si alguien me corrige si me estoy equivocando, por ahí no tengo tanto conocimiento en el tema, pero tengo entendido que FADEA, por ejemplo, que es la fábrica militar de aviones que tenemos acá en Córdoba, es una sociedad anónima. Eh, ¿Alguien sabría, digamos, cómo explicar, digamos, cuál es el estado de eso o cómo se corregiría eso? Lucho, ahora lo busco, pero es muy probable porque en los 90 se privatiza gran parte de todas las empresas, y algunas fueron recuperadas, pero no se fueron recuperadas como sociedad del Estado. Por ejemplo, la misma YPF es una sociedad anónima con un 51% de intervención del Estado. O sea, el Estado tiene el 51% de las acciones, por ende tienes, digamos, decisión, obviamente. El tema que en el otro 49 tenés a Chevron, así que está complicado. Entonces, muchas empresas en el proceso del gobierno de Cristina, obviamente, que fue de Néstor y Cristina, fueron los únicos que por lo menos tiraron para el lado del pueblo, ¿me entendés? Porque todo el resto directamente era, si pueden meterte un palo en el ojete, lo hacen. Hay algunas empresas que se han recuperado y algunas no volvieron a ser sociedades del Estado, que bueno, las sociedades del Estado se rigen por dos leyes, que son la Ley de Sociedades del Estado y la Ley de Corporaciones del Estado. La de Sociedades del Estado sigue vigente y la de Corporaciones del Estado fue derogada, y que tienen todas letra de Adolfo Ortega Peña, un abogado de los 70, que, digamos, no es quien las redactó, no vas a encontrar que dice Rodolfo Ortega Peña la hizo, pero es letra de él, fue influyente en eso, de poder crear la corporación del Estado, que es algo que es para justamente actualizar doctrinariamente nuestro proyecto. Pero bueno, en el caso de FADEA y otras empresas, pasa que hoy en día son sociedades anónimas con participación estatal. Algunas 100% no creo que ninguna. Si te digo, te miento, si FADEA tiene 100% de participación estatal, pero lo dudo. Debe ser como el caso de YPF u Sé que otros hubo un casos proceso. donde la estatizan, compran acciones, digamos, dentro de la lógica de la sociedad anónima, compra acciones el Estado para tener una participación mayoritaria. Claro, sí, tengo entendido que ese proceso ocurrió, digamos, no sé si en 2009, eh, el proceso sí, de estatización. Exacto. Bueno, a nosotros, por ejemplo, con respecto a YPF, obviamente que estamos de acuerdo con la recuperación, pero creemos que tiene que ser 100% estatal, que hay que volver al modelo de las empresas del Estado 100% estatales. Y bueno, también discutía mucho con compañeros de que no solamente alcanza con que sean estatales, porque por ejemplo el astillero Río Santiago es estatal,
sino que obviamente lo que tiene que pasar es que vuelva una camada, una nueva generación de gente para administrarlas, ¿no? Porque el Estado, el Astillero Río Santiago, que es una empresa estatal de la provincia de Buenos Aires, está absolutamente paralizado. Tiene 2 buques petroleros, producteros en realidad, que son el Juan Azurduy y el Eva Perón, en las gradas que se están pudriendo. De hecho, hace poco, por temas de campaña, pintaron para tapar el óxido de uno de los buques, que está al 90%, y que no se entrega a Venezuela y que no se finaliza porque no hay decisión política. Entonces, no solo alcanza con que sea estatal, sino que tiene que haber un gobierno, un ejecutivo fuerte, poderoso, patriótico, que comande esas distintas empresas, y no es cuestión de estudiar administración de empresas, o sea, yo no estoy en contra de quien estudia administración de empresas, todo bien, pero digamos, no es cuestión de saber cuentas ni nada, es cuestión de patriotismo, o sea, corta la bocha, es cuestión de ser como Mosconi y tener una tenacidad de poner el interés nacional, y eso solamente se averigua en la práctica, porque hay mucha gente que uno la puede escuchar y decir, ¡fuah! ¡Qué cuadro! ¡Qué compañero! Y después llegan tarde, no laburan, son egoístas, quieren pisotear a los compañeros, no lo forman, y te das cuenta en la práctica que al final, yo siempre digo, mejor que decir es hacer. Vos podés tener toda la labia, poder, viste, haber estudiado en la universidad un posgrado, pero si no tenés esa cualidad patriótica, tampoco sirve. Bueno, Guille, ahí se escuchó algo, así que dale, vos también que hablás bastante, así que metele a hablar porque mirá la cara que me pone. Buenas tardes, compañeros, para todos. Que tengan muy buenas tardes todos los que están presentes en el Zoom. Básicamente el aporte, digamos, que les puedo dar, y me detengo en esto, ¿no? En las características individuales de la formación de los compañeros. Yo, digamos, insisto mucho con lo que son los procesos de formación de cuadro, porque fui responsable de formación de una organización nacional. Y creo que, digamos, el mejor aporte que los compañeros pueden hacer es el aporte de la humildad. Los compañeros tenemos los problemas del pueblo. Y los problemas de nuestro pueblo son los problemas que nos atraviesan en el llano. Entre nosotros no hay empresario ni multimillonario. Muchas veces el hecho de creernos, digamos, hay algunas cuestiones que están buenas de resaltar. Por ahí al principio de este encuentro se hablaba de el tipo de conformación ideológica o el tipo de conformación histórica que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros recogemos la bandera de San Martín, de Rosa, de Sabio, de Perón, de Eva Perón. Pero también en eso, digamos, el ensoberbecimiento, digamos, de algunos compañeros nos alejan. Y ahí yo, digamos, recojo una cuestión que viene de las 20 verdades peronistas, ¿no? Cuando un compañero se empieza a sentir más que otro compañero, automáticamente deja de ser un compañero. Del mismo modo que cuando un compañero se empieza a sentir menos. Yo creo que es muy valioso el aporte de cada uno de nosotros. Es muy valioso el aporte cuando la pelota rueda. Cuando la pelota rueda, lo que nosotros vamos a ir encontrando son diferentes miradas sobre la misma realidad. Yo pienso siempre en la Rosa de los Vientos, ¿no? La Rosa de los Vientos tiene 8 puntos para ser mirada, pero si queremos tiene 16 puntos para ser mirada, o tiene 32 puntos para ser mirada, o 64 puntos. Y ahí Martín siempre insiste en el criterio del factor de escala. Y creo que el criterio del factor de escala tiene que ver con el alcance de cada compañero y tiene que ver con lo que cada compañero puede hacer en el desarrollo de la práctica militante. Todos los compañeros para mí son valiosos. Yo provengo de una familia, en un momento Lucía decía no, que era Ferrari, que provenía, digamos, de personas que llegaron al país en la búsqueda de la paz. No llegaron al país en la búsqueda de la riqueza. Los europeos que vinieron a la Argentina no vinieron buscando riqueza.
Eso es una mentira muy grande. Los que vinieron buscando riqueza vinieron con la embajada británica o vinieron con la embajada inglesa, o perdón, con la embajada americana, o vinieron con un objetivo previo. Entiéndase Whitlock en las invasiones inglesas, o entiéndase el cipallaje nacional en la guerra gaucha, o entiéndase hasta inclusive en la época del protoperonismo o pereperonismo, en el que Perón en el libro Azul y Blanco identifica, en algún punto yo soy muy peronista, entonces yo puedo hablar desde el peronismo. Yo, para mí, otra forma de comprender Social 21 como una organización, quizás para mí es más difícil. Para mí nosotros somos una organización protoperonista. Ayer yo, digamos, repasaba un libro del 44, que es El Coronel Perón, todavía no era general, que es El pueblo quiere saber de qué se trata, que, bueno, si algún compañero no lo tiene, estaría buenísimo, digamos, que acerquemos los medios para que los compañeros lo compartan. Porque ahí lo que nos va a dejar claro es que, digamos, nosotros interpretamos un proyecto. Y en la interpretación de ese proyecto, cualquier posición de sabiduría superior nos va a alejar del pueblo. Cualquier compañero que interprete que es el dueño de la verdad nos va a alejar del pueblo. Cualquier compañero que juzgue va a ser juzgado. Nosotros no estamos acá para ser juzgados. Nosotros estamos acá para crear un común denominador de sentido común que nos permita de una forma práctica, popular y cristiana, sobre todo cristiana, de solucionar los problemas de nuestro pueblo. Pero vuelvo a la idea de que nosotros estamos atravesados por esos problemas. Nosotros tenemos los problemas que tiene el pueblo. Nosotros muchas veces hablamos de la sociedad del Estado y nosotros muchas veces hablamos de proyectos que son proyectos de bandera nacional. O sea, cuando nosotros tenemos la posibilidad de hablar con un compañero de la base, nuestra divisa es muy clara y es muy alta nuestra bandera para que un compañero no lo vea. Yo, digamos, por ahí, ayer insistíamos en la mesa federal, ¿no? En esto de cómo nosotros nos podemos comunicar, en cómo nosotros vamos a generar nuestra comunicación. En ese sentido, las cátedras bárbaras son muy, muy valorables, porque a nosotros la cátedra bárbara nos nivela, nos da la información que nos falta para poder ser certero, para poder ser artero en el golpe. Perón decía que no hay que pegar todo el tiempo. Perón decía que hay que pegar donde duele y cuando duele solamente. Y ahí es como decías vos recién con respecto al tema del boxeo. Un boxeador pega fuerte. Y nosotros tenemos un discurso que pega muy fuerte y que cala muy hondo. Y en ese calar profundo, me parece que tenemos que ser muy sensibles al respecto de lo que quiere nuestra gente. Hoy se consume demasiada información volátil y muy poca información profunda. Yo ayer miraba un video de 1997, sí, 97, de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner se refería al proceso que encaraba como un proceso de posmenemismo. Y me parece que hay un éxito en eso, en su interpretación. No en la interpretación de la realidad ni en la forma en la que gobernó. Pero sí en nuestra interpretación. Nosotros somos el postkirchnerismo. Somos un agrupamiento que provenimos de diferentes organizaciones, pero que todos formamos parte de organizaciones libres del pueblo, que las organizaciones libres del pueblo tienen una demanda filosófica, espiritual y política, que tiene que ver con la liberación de la patria, y en eso nosotros no podemos tener situaciones de tibieza. La patria no la discuten los tibios. En el día de hoy, en la ciudad de Miramar, que es una ciudad aledaña a Mar del Plata, la policía bonaerense mató a un chico de 16 años. Es el cuarto o quinto pibe que muere en el mes por parte de las Fuerzas de Seguridad Nacionales. En los últimos 40 días es el cuarto o quinto pibe. Y yo hoy pensaba
lo barato que le sale a la embajada generar una tapa que conmueva al pueblo argentino. Y quizás vamos a decir, no, bueno, pero estamos en una cátedra en la que nosotros apuntamos a hablar de las 4 patas de la mesa del proyecto, y es cierto, pero nosotros no podemos olvidarnos de las cosas que sensibilizan y conmueven a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está compuesto de hijos y nuestro pueblo está compuesto de madre argentina. Deliberadamente un policía de la provincia de Buenos Aires sacó el arma y le tiró 2 tiros a un pibe. No sé si alguno de acá alguna vez participó en una práctica de tiro, yo sí. Es muy difícil pegarle un blanco y muchísimo más difícil pegarle a una persona si la persona es el blanco. Entonces yo pensaba, ¿qué lleva a un policía de la provincia de Buenos Aires a matar a uno de nuestros pibes? Como la política está completamente saturada de cometa, y como la política está completamente saturada de dólares, porque nosotros no tenemos un solo político profesional en la Argentina que en los últimos 4 años no haya comprado, ya sea en el mercado oficial o en el mercado negro, dólares, porque ellos son los de la vía economía. Ellos se cagan en la moneda nacional, se cagan en la bandera nacional. Yo digo, no, yo embajador de Estados Unidos, yo embajador de Inglaterra, le pongo $50.000 a un policía de la provincia de Buenos Aires y le digo, matame un pibe para generarme esta tapa. Entonces, hoy cuando hablaba con mi compañera, que mi compañera me decía, mientras escuchábamos esta charla, lo más importante de todo es el pibe que mataron, porque es el dolor de una madre, que tiene un hijo sentado a UPA, que juega a la pelota. Yo le decía, ¿no sabe qué pasa? Que lo mataron porque el pueblo argentino no discute las cosas que estamos discutiendo acá. Porque si nosotros generamos las condiciones de justicia social, si nosotros discutimos el reparto de los recursos, si nosotros discutimos cómo va a funcionar el Estado, si nosotros realmente discutimos cómo va a funcionar el Estado, también vamos a discutir cuáles son nuestras hipótesis de conflicto y cuáles son los enemigos de la bandera nacional. Y bajo ningún sentido, un pibe de 15, 16, 17 años, que tiene una gorra, un corte de pelo con una rayita, porque a los pibes les gusta, porque lo ven en la tele, porque están bombardeados por un imperialismo que no para, permanente. Hoy no estaban dando Flandria Ferro, hoy estaban dando el Celta con el Mallorca en la peluquería. Entonces uno ve permanentemente los cortes de pelo de afuera, ve permanentemente los colores de afuera, ve permanentemente lo que se desea afuera. Y nuestros pibes desean lo de afuera. Nuestros hijos argentinos, nuestros hijos, migran inclusive de nuestras propias ciudades en búsqueda de trabajo. Mi hijo de 19 años se fue a vivir a Buenos Aires, donde hay más pobres que Mar del Plata. Porque mi hijo no puede vivir en Capital, mi hijo va a vivir en Gran Buenos Aires. ¿A qué va a buscar en Buenos Aires? ¿A buscar qué? Lo único que puede encontrar en el Gran Buenos Aires, mi hijo, es el peronismo que lo salve. Porque lo más probable es que cuando llegue no encuentre trabajo. Y en ese sentido, me parece que Martín siempre insiste, ¿no?, con el milagro argentino, que es lo que nosotros tenemos que interpretar y lo que nosotros tenemos que hacer. Porque eso es lo que nos interpela a nosotros, eso es lo que nos lleva a que un viernes a las 8:30 de la noche nosotros estemos mirándonos las caras, o que nos quedemos en una charla, o que escuchemos una charla. Y a mí las empresas del Estado, la verdad, me interesan. A mí me interesa la Cámara de Diputados, a mí me interesa la historia argentina, y no hay ningún compañero más capaz ni menos capaz que yo acá. Nosotros acá somos absolutamente todos capaces de transformar la realidad. No hay ninguno de nosotros, de los que está participando en este momento de la conversación, con atención, ¿no? Porque muchas veces dejamos hasta inclusive de prestarnos atención entre nosotros. Y a veces creemos ver cosas de nosotros que nos permiten elaborar un sentido de tela de juicio o un juicio de valor, en realidad es equivocado, porque estamos viendo las cosas de una percepción equivocada. Cuando la patria está en peligro, lo único que nosotros tenemos que hacer es defenderla. Y nosotros tenemos una patria que está en peligro, que va a avanzar en un modelo parecido al del 93 al 97. Esto es un menemismo blando, es el menemismo de los derechos humanos. Y ya sabemos lo que hace el menemismo de los derechos humanos. El menemismo de los derechos humanos es un
proyecto político de vacío, en donde no se va a hacer un carajo por la patria, en donde van a matar a cuanto pibes puedan, igual que como mataron a Carrasco, como mataron a María Soledad, o como mataron a José Luis Cabeza, a sangre fría y sin mirar, para generar tapas de diarios que generen una sensibilidad que nos impida discutir lo que tenemos que discutir y juntarnos los que los tenemos que juntar. Porque si tenemos un sentido de responsabilidad y de amor por lo que hacemos, de amor, profundo amor, no hablo de un amor chiquito, hablo de un amor de tener una disidencia con un compañero e igual participar. Porque nosotros entre compañeros podemos tener disidencia. Y nosotros entre compañeros no tenemos que ser obsecuentes. Si nosotros vemos que un compañero dice una pelotudez, le tenemos que decir, vos estás diciendo una pelotudez. ¿Por qué? Porque a mí me parece que esto es una pelotudez. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento tenemos 100.000 madres de la provincia de Buenos Aires con pibes de 16, 17 años tremendamente conmovidas por lo que pasó. Estamos aprovechando el momento político, claro, porque estamos formando una organización. Pero en la forma de comunicar, a veces, por comunicar lo que sabemos, nos perdemos el proceso popular. Y Social 21 no puede ser bajo ningún concepto antipopular. Social 21 bajo ningún concepto puede ser insensible. Social 21 bajo ningún concepto tiene que ser anestésico. Bajo ningún concepto. Nosotros tenemos que sentir los dolores de nuestro pueblo. Y cuando nosotros sintamos los dolores de nuestro pueblo, probablemente nos encontremos con que vamos a tener disyuntivas distintas, diserciones distintas, inclusive decisiones distintas. Porque nosotros tenemos que ser la madre de las organizaciones del postkirchnerismo. Porque el postkirchnerismo se transformó en un menemismo blando, en un menemismo de bandera internacional. Y los argentinos estamos parias. No tenemos un solo argentino que milite en la fuerza del kirchnerismo que se sienta completamente identificado con sus procesos. Ni siquiera los cuadros más cuadros. Ayer escuchaba a un compañero marplatense que tiene unos 70, ¿cuántos tiene? 70 tiene. Un empresario importante, un economista de la puta madre que lo parió. Se juntaron en Mar del Plata los empresarios. Llevaron a 4 pibes de mi edad que hacen cerveza, que si juntaron $55.000 en un año, es un milagro. Pero que el kirchnerismo los considere empresarios. A un dueño de un hotel, ¿cuánto puede juntar un dueño de un hotel? $100.000 en un año. Como mucho, hacia lo bestia. Pero acá no había, en la presentación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, no estaban Moscusa, no estaba Salerno, no estaba Rossi, los tipos que realmente, los dueños de los edificios del centro, no estaban. ¿A dónde están esos tipos? Esos tipos son peronistas, Esos tipos necesitan el Estado de Social 21. Esos tipos necesitan la nivelación del Estado empresario, la construcción del Estado empresario, la discusión del Estado empresario. Y no es un chiste esto, Ellos también lo están discutiendo. Ellos necesitan más esta línea que nosotros. Lo único que me queda de todo esto es que quizás nosotros tendríamos que ser un poquitito más vivos en la forma de comunicar. Yo vuelvo a insistir con la forma con la que nos comunicamos. Un compañero puede hablar 45 minutos de un montón de cosas. Pero si ese compañero no te hace temblar nada adentro, si ese compañero no te toca nada adentro, hace de cuenta que compraste un sachet de leche que adentro no tenía nada. Y el sachet de leche, si vos lo apoyás en la mesada, por sí solo no se puede mantener parado. Entonces, me parece brillante cada uno de los conceptos filosóficos, profundos, de los cuales se para nuestra organización. Y me parecen brillantes porque para nosotros es todo ganancia. Absolutamente es todo ganancia. Para los compañeros que se están formando, para los que vienen por formarse y para los que ya están formados, para los que están en condiciones de llevar adelante la conversación que llevó la compañera Lucía. Feliz cumpleaños, te saludamos en el grupo de los que estamos. Gracias. No le doy mucha hora a los cumpleaños, ¿viste? Pero no importa, te agradezco tenés igual. que festejarlos porque
Leopoldo Marechal hablaba mucho del nacimiento de las personas y de los nombres. Mira, Y mi que el hecho de familia que vos hayas dice nacido que hubo un arcoíris cuando nací yo, así que mirá qué ganada que ¿viste? estuve. Es la señal del pacto, esa. El arco iris, si lo buscás en la Biblia, es la señal del pacto. Cuando Dios perdonó la tierra después de inundarla, hizo un arco iris para que los seres humanos se dieran cuenta que Gracias, Tomás. estamos Fue ayer juntos. igual, pero gracias igual. Pero nosotros te vemos hoy. Entonces, como nosotros te vemos hoy, te saludamos cuando se nos cantan las pelotas, porque si nos van a decir cuándo te tenemos que saludar, encima, No, además yo si no podemos lo saqué elegir lo del que, Facebook, ¿viste? Para que solamente se acuerden como los que sepan, de puro mala que soy. ¿viste? Así Ahora que yo ya, ahí siempre, ahora yo ya muchos sé. me saludaron posteriormente, tipo, feliz cumple atrasado, y yo ocultándome del cumpleaños, no. Bueno, Guille, me parece muy interesante lo que decís. Realmente quizás tenés algún caso puntual que después lo quieras charlar, lo podemos ver. Pero sí, yo creo que es real lo que decís, que es muy importante. A veces nos critican mucho a nosotros por el tema de la forma de comunicar en el sentido de que no seamos tan soberbios. Eso nos lo dicen a todos los de Social 21, una vez que salís a hablar. Y yo creo que hay cierta verdad en eso. Pero bueno, qué sé yo, es el estilo, viste, Es la que tiene Social naturaleza. 21. Nosotros estamos hablando como hablaba Perón en el 44, como hablaba Irigoyen, como hablaba Rosa y como hablaba San Martín. A nosotros nos va a entender el pueblo, no los militantes. Los militantes políticos a nosotros no nos entienden. No entienden por qué hacemos esto gratis. No entienden por qué nosotros ponemos nuestro tiempo, ponemos nuestra vida, ponemos nuestras decisiones, ponemos nuestras capacidades, nuestro capital en función de una organización. No lo van a entender. Pero no es locura, es justicia, decía el Quijote de la Mancha. Entonces, nosotros vamos a traer esa bandera. Y son banderas muy altas. Yo quiero cerrar con esto. Para mí siempre es un placer el encuentro de los compañeros. Me parece que en Mar del Plata nos estamos dando un proceso de acumulación de compañeros valiosos. Eso también hay que rescatarlo, además de los compañeros que yo había. Y que nosotros en esa lógica no tenemos que seguir insistiendo. El burro no coge por lindo, el burro coge por insistidor. Nos van a decir soberbio, nos van a decir que estamos locos, nos van a decir que con qué medio lo vamos a hacer, nos van a hacer las preguntas que no le hacen a los políticos profesionales, nos las van a hacer a nosotros. Porque nosotros no hablamos, no queremos hablar y no estamos dispuestos a hablar como los políticos profesionales. Porque nosotros tenemos un proyecto de liberación nacional que no es un deseo, es una necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad de nuestro pueblo. Cuando hoy el compañero Pablo Casal hablaba de la zona franca, yo no tenía ni la más puta idea de lo que era la zona franca. Ah, bueno, es tremendo. Averiguar ¿viste? eso es una y vos cosa de decís, loco. pero ¿qué mierda es una zona franca? Donde pasa la ballena franca austral. Porque nosotros somos tan pelotudos que nos crió Greenpeace. Y en realidad la zona franca es que la aduana cierra los ojos y con los ojos cerrados la aduana pasa cualquier cosa. Y no tenemos ningún control como pueblo de lo que estamos viviendo. Pero sigamos insistiendo y sigamos sumando y no aflojemos. Y no aflojemos. Pero sí pensemos estratégicamente en el modelo de comunicación que tiene que interpretar Social 21 para el año 2022 para que en el año 2023, cuando nosotros salgamos a decir al pueblo, el pueblo nos tiene que votar a nosotros, el pueblo entienda que nosotros estamos hablando como ellos. Que nosotros somos cristianos, que somos argentinos, y en mi caso peronistas, si hay algún irigoyenista de otra línea que me disculpe. Social 21 es peronista. Es el socialismo del siglo XXI. Es el socialismo nacional. De eso no hay muchos Perón. radicalistas, o sea, radicales creo que no conocí, pero sí hay no, gente si que los viene radicales están en el PRO. Y los que no están en el del PRO están con anarquismo, Santoro. o gente que nunca militó, o gente que tiene quizás algún prejuicio con el peronismo porque no conoce su obra, así que hay que tener paciencia y saber que para un argentino no hay otra cosa mejor que otro argentino y que nosotros somos un movimiento de liberación nacional y abrazamos a cualquier identidad, digamos, no es para nosotros un impedimento si vos militaste con el PTS, no pasa nada, podés venir, si sos argentino, priorizás la patria, tenés sentido común argentino, enseguida vas a enganchar con toda la línea.
Yo, compañeros, la verdad que me quiero disculpar porque realmente me gustaría poder quedarme hasta más tarde, pero quedé con un compromiso y me tengo que ir. Les pido mil disculpas porque la verdad que no habló, un montón de gente no habló en la reunión. Y me encantaría poder escucharlos a todos. Así que les quería proponer, porque el viernes que viene ya hicimos una asamblea, vamos a hacer una asamblea del plan minero. Les quería proponer, si les parece bien, que los mismos que estamos acá, si les queda bien esta hora, nos podamos encontrar lunes o martes y poder terminar con esto de Estado empresario y hacer la otra pata que es democracia participativa, que tiene un carácter mucho más quizás espiritual, en el sentido de que no es tan material duro, industria, sino que tiene que ver con algo más popular y que es algo recontra necesario, que es recontra interesante y que da también para debatir mucho. Así que no sé si les queda mejor lunes o martes, 18:30, quizás para no terminar tan tarde tampoco, que nos volvamos a encontrar, ¿les parece bien? Dale, Lucía, yo me sumo. Dale, hagamos así, yo les pido mil disculpas que me tenga que ir, pero bueno, quedé con Malén, que iba a ir a ver la obra de teatro de mi hermana, que está acá en Moreno, y si no voy me va a matar. Así que nada, les agradezco muchísimo haber participado de la formación. Mi idea era, como decía el compañero Guillermo, poder aportar humildemente, porque yo agarré una letra que está escrita y se la transformé en PowerPoint y hice ese laburo nada más, no inventé nada, pero sí transmitirle algunas herramientas que yo en todo este transcurso de Sociedad 21 las fui aprendiendo y que creo que es importante que la mayoría las podamos tener. Así que después, si quieren, el material avísenme, háblenme por cualquier red social, puede ser porque el WhatsApp ya tengo también. Y también todos los que pusieron que no vieron a la cátedra de sociedades y corporaciones, ya para el martes que viene, yo les voy a traer alguna novedad de si hablamos con Martín, a ver si la podemos hacer o virtual o presencial. En realidad lo mejor es presencial, no tiene desperdicio. Pero bueno, como quizás, por ejemplo, tenemos a Juan Cruz, que es de Zona Sur, Brenda es de Moreno, Rubén me dijo que era de Bahía Blanca, si no me equivoco, así que va a estar medio complicado para hacerla presencial para todos. Pero bueno, entonces les propongo eso, nos vemos el martes 18:30 nuevamente, esperemos que esté Martín, porque hoy justo tuvo un problema, pero capaz que ya puede estar. Y vamos con la segunda pata, que es democracia participativa, y todo aquel que no pudo hoy decir algún aporte sobre Estado empresario, o si se quieren quedar ustedes y yo me voy, no pasa nada, se pueden quedar, obviamente, debatiendo, lo seguimos el martes. ¿Les parece? Positivo, Sí, sí, hasta el martes. Genial. Pido sí, nos disculpas que me vemos martes. retiro. Chau, chau. Yo medio ocupado porque estoy laburando acá en el negocio, así que, pero lo estoy escuchando igual. Nos vemos el martes, gracias. Genial. Un gran abrazo para todos.